Vamos a Primera de Corintios 10:11. El tema es hagamos las cosas al revés, parte 3. Esta meditación, las partes 1 y 2 se dieron cuando aún no estábamos en cuarentena. Por eso es que no se han de acordar. 10:11. Hagamos las cosas al revés, parte 1 y 2 ya la dimos, pero estábamos todavía yendo a la iglesia. La idea es de que nosotros hagamos las cosas al revés de como las hacen a los que les va mal. Bueno, leamos lo que dice 1 Corintios 10:11 para que me entiendan, si no se acuerdan. Es el mismo objetivo de todas las demás meditaciones que llevan el mismo nombre, pero con diferentes textos en los que nos basamos. Ahora veamos 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, por lo bueno que eres. Gracias porque tú dejas tu palabra, Señor, y aquí vemos de que muchas cosas han sido escritas, Señor, para que nosotros las tomemos como un ejemplo para seguirlas o para no hacerlo, Señor, para que nosotros caminemos siempre de la manera que a ti te agrade y que así nos vaya bien. Gracias porque tú eres bueno, que podemos verlo, Señor, que tú solamente buscas nuestro bienestar. Tú solamente quieres lo bueno para nosotros y te agradecemos por ello, mi Señor Jesús. Te glorificamos y te bendecimos. Te pedimos de que seas tú enseñándonos a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Como ya les dije, el objetivo es analizar comportamientos de personas de las cuales Dios estaba de su lado, mas al ser su actuar incorrecto, alejaron su bendición e incluso atrajeron consigo castigo. Eso es lo que les decía en las otras meditaciones también, de que al no haber buenos ejemplos para seguir, hay que seguirlos, hay que ver los malos y hacer simplemente lo contrario de lo que hacen ellos. Si nosotros vemos de que a los que hacen las cosas mal, les va mal, hagamos simplemente las cosas de la forma contraria a la que ellos los hicieron. Y en este capítulo, prácticamente lo que hace es comparar a la iglesia, en este caso la iglesia de Corinto, pero comparar a la iglesia con el Antiguo Testamento e Israel. Compararlos y ver que ambos eran el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Israel también es el pueblo de Dios, escogido por Dios. Y comparar y ver de que ambos adquieren grandes privilegios al ser llamados el pueblo de Dios. Pero así como adquieren grandes privilegios y son bendecidos por la obediencia, también de la misma manera como fue con Israel, si nosotros tenemos la misma actitud, también vamos a ser castigados, porque Israel fue castigado una y otra vez. Y no por ser un pueblo que hacía las cosas bien, porque Dios no es injusto. Entonces es verdad de que Dios es amor y perdona y que nadie te va a aguantar como Él. Nadie. Siempre nosotros tenemos alguna actitud en la que nosotros cualquiera desesperamos, pero nadie nos va a aguantar como Dios. Pero no podemos ignorar el hecho de que además de ser Dios amor, y como ya les dije, Él nos perdona, nos ama y que nadie nos va a aguantar como Él. Dios también es fuego consumidor y que así como bendecirá nuestra obediencia y búsqueda de santidad, lo contrario acontecerá a nosotros hacer lo contrario también. Veamos entonces, ya que la parte 2 ya fue dada y era también basada en este capítulo, vamos a continuar desde donde nos quedamos. Veamos esto.
Como ya les dije, Israel tenía grandes privilegios de Dios, era el pueblo escogido de Dios, mas no los aprovecharon. Ambas las actitudes fueron las que afectaron su bendición. Bueno, veamos entonces 1 Corintios 10:11, que es el versículo con el que iniciamos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esta palabra ha sido escrita. ¿Y qué es lo que vemos anteriormente de las palabras a las que se refiere? Lo que ha sido escrito para amonestarnos a nosotros. Ha sido esto, las cosas anteriores. Lo que le pasó al pueblo de Israel por no hacer lo correcto delante de Dios. Por tantas cosas que a Dios no le agradaron y ellos simplemente las hicieron, como si fuera deporte. Las hacían una y otra vez. Esas cosas les acontecieron, todos los castigos que Dios les dio, como ejemplo. Porque, de hecho, muchas personas piensan que las cosas son mentiras hasta que en realidad pasan. Cuando a alguien se le hace una advertencia, piensa que es mentira hasta que le pasa algo. Y estas cosas les acontecieron, esos castigos y todas esas diferentes cosas que les aconteció al pueblo de Israel, y están escritas, dice, para amonestarnos a nosotros. Ellos ya les pasaron, ellos ya fueron castigados, pero están escritas por el hecho de que a nosotros nos deben de servir. A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros que ya estamos en los fines de los siglos, para nosotros es que están escritas, para que nosotros lo veamos. Y como les digo, hagamos las cosas al revés, porque si las hacemos igual a Israel en este caso, no nos va a ir bien. Su ejemplo, nosotros ya habíamos estudiado desde el versículo 1 hasta el 7, entonces continuemos desde el 8, quedémonos en el 8. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. ¿Algo que a Dios le agradaba? No. ¿Y qué dice? Y cayeron en un día 23,000. Dios es amor. Dios es amor, sí, Dios es amor. Pero Dios es fuego consumidor y Dios es un Dios de justicia. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, como ya les he dicho, no podemos esperar cambiar a Dios. Dios no va a dejar de ser justo nomás porque nos ama. Él tiene que hacer eso. Vayamos entonces, continuemos viendo dónde aconteció esto. Que lo que vemos aquí es que aconteció desobediencia e idolatría. ¿Pero por qué? Si aquí dice, ni forniquemos como algunos de ellos y cayeron en un día 23,000. Vayamos entonces a donde aconteció. Número 25. Es que nosotros queremos la bendición de Dios, yo la quiero. Pero por ser rebeldes no vamos a ser bendecidos, sino que castigados. Entonces, hagamos lo contrario de lo que hicieron ellos, porque lo que hicieron ellos les trajo castigo, y eso estamos viendo, que castigo les aconteció. El castigo los alcanzó, pero nosotros no queremos eso, entonces hagamos lo contrario. Simplemente. Veámoslo hasta el versículo 3. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, algo que Dios ya les había dicho que no hicieran, que no se metieran con las otras naciones, que no hicieran eso, que no se metieran con las otras naciones porque eran naciones idólatras. Desobediencia, vemos aquí. Empezaron a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, que está por lo que Dios les dijo de que no lo hicieran. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Ahí está. No hay mejor cebo que una mujer especialmente hermosa. Bueno, sí ha de haber algún otro, pero en este caso fue ese. Y por eso Dios ya se los había dicho, Él ya lo sabía. ¿Por qué? Porque Dios, Él lo sabe todo.
Él es omnisciente. Entonces él ya sabía de que en realidad las mujeres esas eran un cebo. Un cebo, ¿qué es un cebo? Es lo que se ocupa para atrapar a una presa. Es lo que se ocupa para atraerla y después atraparla. Y eso es lo que aconteció. Dios les dijo, no se metan con esas mujeres, son idólatras, los van a hacer idólatras ustedes también. Y ellos, primero desobediencia, luego idolatría. No hay mejor cebo que ese. Ha de haber otro, bien. Pero funcionó. Precisamente lo que el enemigo quería. Así fue por, ¿qué? Por desobediencia. Y esto es lo que nosotros queremos. Veámoslo para nosotros, porque a ellos ya les pasó. No solamente lo hagamos por criticarlos y el pueblo de Dios. No, de nada nos sirve criticarlos. La idea es que aprendamos algo. Así acudió el pueblo a Baal Peor, en el versículo 3, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Vaya. Desobediencia e idolatría. Versículo 9. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Volvamos allá a Primera de Corintios. En 1 Corintios 10:8 dice 23,000. Lo que decimos es que era meramente una aproximación, pero sí habla de la misma historia, porque es lo mismo lo que aconteció. Ellos fornicaron con esas mujeres que Dios se los había prohibido y hicieron lo que Dios ya ha manifestado en sus mandamientos, que es el primer mandamiento: no tener dioses ajenos delante de Él. Entonces murieron 24,000 o 23,000. Aún así es un número demasiado grande, y era el pueblo de Dios. Como ya les dije, y nosotros quisiéramos que sí, que Dios, por amarnos tanto, Dios cambiara, pero en realidad nosotros somos los que deberíamos de cambiar. Porque Dios es perfecto, Él no tiene por qué cambiar. Nosotros tenemos por qué cambiar porque nosotros cometemos los errores. Por eso el tema es: hagamos las cosas al revés. ¿Por qué? Porque cuando Israel obedecía y hacía las cosas como Dios se lo mandaba, todo acontecía de la manera más perfecta posible, de la mejor manera. Veían milagros, veían Dios dándole salvación, veían tantas cosas que nosotros quisiéramos verlas. ¿Pero por qué? Por obediencia. Y la desobediencia trae lo contrario. Entonces nosotros tomemos el ejemplo para hacer lo que ellos hicieron cuando estaban en obediencia. Vayamos ahí, espero que se haya quedado ahí en Primera de Corintios. Primera de Corintios 10:9. 10:9 dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Oigan, les estoy diciendo de que aquí lo que está diciendo Pablo es de que, al igual que ellos, nosotros tenemos grandes privilegios de Dios y somos amados por Dios. Pasamos por bastantes cosas a causa de Dios en victoria. Tenemos bastantes privilegios de parte de Dios, al igual que ellos. Y así como ellos fueron bendecidos por su obediencia, nosotros también. Pero si ellos fueron también castigados por su desobediencia, nosotros también lo vamos a hacer. Entonces ahí dice en 1 Corintios 10:9: ni tentemos al Señor, no lo hagamos, no tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Número 21. Quiero que vayamos a donde aconteció para que veamos con detalle las cosas que hicieron, las que nosotros no debemos hacer.
Que nosotros solamente queremos ver a Dios haciendo milagros y cuidándonos. Nosotros no queremos ver nada de eso. Nosotros no queremos castigo. Yo no quiero castigo. Entonces, hagamos las cosas bien. Números 21, 5 y 6. Oigan, ¿cómo hablaron estas personas? Y habló el pueblo contra Dios. Contra es como, bueno, es una señal de rebeldía y en realidad de estar contra ella dice de que es contrariedad, no estar de acuerdo. Hablaron contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían el pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. No sé si esto es un dicho que yo me lo he inventado o lo he oído, pero hay personas que dicen de que no se juega con el diablo, dicen. Yo tengo un pensamiento de que no se juega ni con el diablo ni con Dios. Porque Dios no es juguete de nadie. El diablo porque es peligroso. Y además, cuando estamos jugando con el diablo, también estamos jugando con Dios, porque no estamos haciendo las cosas que a Él le agradan. Entonces, bueno, si Dios no es juguete de nadie para agarrarlo como que es juguete, y nosotros lo hacemos, bueno, les voy a decir, yo lo he hecho, pero eso trae consecuencias. Y como ya le dije, yo no quiero consecuencias negativas. Yo quiero bendición, yo quiero que Dios me cuide, yo quiero que Dios me guarde, como lo hizo con Israel. Pero eso lo hizo cuando Israel estaba en obediencia, no cuando se pusieron a tentar a Dios, no cuando se pusieron a hablar en contra de Él. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Tiene que ver mucho con nosotros. ¿Por qué? Por el hecho de que estamos en medio de la pandemia del coronavirus. Esto va a pasar a la historia y quién sabe que venga después. Pero, como ya les dije, nosotros queremos que Dios nos guarde. Yo también lo quiero. Pero no importa que estemos en medio del coronavirus, si estamos en rebeldía, Dios nos va a castigar. De hecho, un castigo puede ser que nos dé esa enfermedad y que pasemos bastantes días tirados en la cama por esa cosa. Y que todavía quedemos vivos, lo peor de todo. Bueno, no sé. Pero en realidad como que, bueno, nosotros tenemos la clave en la palabra de Dios. Aquí dice de que fue escrito para nosotros. Esas cosas ya pasaron, pero fueron escritas con una razón, de que nosotros lo analizáramos y lo viéramos. Nosotros que estamos viviendo sobre lo que ha venido los últimos días, que estamos en este tiempo. Para nosotros fue escrito, pero no para que hagamos las cosas de la misma manera, sino para que nosotros, nos ha sido dejado como una clave para que nosotros nos vaya bien y no nos pasen el tipo de cosas que le pasaron a ellos. Porque, bueno, a mí ya más de una vez me han preguntado por qué yo llevaba la Biblia siempre a la escuela. Yo les decía, para leerla, y me preguntaban, ¿para qué la lees tanto? Porque es el único manual que existe para la vida, no hay ningún otro. Y si hay algún otro es para una pequeña parte de la vida. Y puede ser acertado o puede no serlo, así de que yo mejor leo la Biblia. Porque normalmente las personas escriben libros conforme a sus pensamientos, a sus filosofías, cosas que ellos creen entender. Y de hecho yo también tengo bastantes pensamientos, pero cosas que en algún momento para mí fueron sabiduría, que a mí se me ocurrían, he llegado después a decir, hey, de verdad que eso era una locura. Entonces yo digo mejor leer la Biblia, porque a un hombre le puede fallar los pensamientos, puede pensar locuras igual que yo, entonces mejor leer el único manual que sí me va a enseñar las cosas al punto de vista del que tiene la razón. Porque nosotros podemos decir,
No, así como Dios piensa no me gusta la cosa, pero como Él es el que lo creó todo, como Él piensa que son las cosas bien, así son. Si Él piensa que algo es bueno, es porque es bueno, porque Él lo creó todo. Si Él piensa que algo es malo, como Él lo creó todo, eso es malo. Entonces yo me tengo que dirigir por lo que el Creador dice. Entonces yo digo, mejor leo la Biblia. Es cierto de que no lo podemos cumplir a cabalidad, pero de estarla leyendo y leyendo y leyendo, cada vez me doy cuenta de que, como dice la palabra de Dios en una parte, de que somos como bestias, que somos como animales, que nosotros tenemos sabiduría animal. Entonces yo digo, eso va transformando mi mente hasta el punto de decir, no, mejor ya no hago las cosas así, porque no están bien. De tanto llenarse y toparse con tanta sabiduría en la palabra de Dios, empieza a cambiar eso, el pensamiento. Entonces yo digo, la voy a leer y la voy a seguir leyendo hasta que me quede en la mente cómo son las cosas, en realidad. Y en realidad fíjense de que es tan necesario hacerlo, leer la Biblia, porque yo eso es lo que me propuse cuando yo recibí a Cristo. Yo dije, yo quiero ser un cristiano de verdad, dije. Si alguien puede decir que no lo soy, hay que lo diga, pero yo eso es lo que me propuse. No estoy diciendo que me parezco a Cristo al 100%, ni siquiera un 70%, ni a un 50% tampoco. Pero yo dije, ¿cómo me voy a hacer yo en realidad para ser un cristiano de verdad si yo veo que los demás no lo son? Si yo veo que nadie parece ser cristiano hoy en día. Yo dije, yo lo que voy a hacer es que voy a leer la Biblia, porque ahí está cómo ser cristiano. Y no solo cómo ser cristiano, sino cómo vivir. Y como les digo, aquí está cómo ser cristiano y cómo vivir. Y vivir como estaban haciendo el pueblo de Israel en este momento, no es como lo debemos hacer. Y en el 6 dice, el castigo, yo no quiero ser castigado. Cuando uno estaba pequeño, a uno le gustaba retar a los papás. Uno en su propia mente decía, yo voy a hacer esto porque yo lo quiero hacer. Y yo sé que mi papá no me va a pegar. Y uno incluso los retaba cuando ya llegaba el momento del castigo. Al principio uno se ponía a llorar, pero ya luego conforme pasaba el tiempo y uno ya tenía bien medidos a los papás, uno decía, no me va a pegar. Y uno incluso se paraba así, como que no me importa que me pegues, pero uno pensando que el papá no lo iba a regañar. Pero al ver los padres de que había esa oposición, lo que hacían es sí regañar a las personas. Entonces, yo digo, mejor ya no soy dundo, porque eso era ser dundo. ¿Para qué estar buscando ser castigado? Entonces nosotros no lo seamos inteligentes. ¿Para qué atraer al garrote si lo podemos mantener lejos? Y el garrote de Dios sí es bastante duro, porque una vez que David pecó y le fueron a preguntar, un profeta le fue a preguntar que en manos de quién quería caer, si en manos de sus enemigos o qué tipo de cosas quería que le aconteciera, o que hubiese una plaga por tantos días. Y él le dijo, yo quiero caer en las manos de Dios. Vaya, y el ángel de Jehová empezó a matar a un gran puño de gente en Israel. Imagínense, Dios, ya hemos visto de que ya hemos visto de que hubo ocasiones en el que el ángel de Jehová acabó con los enemigos de Israel. De la misma manera hizo en ese tiempo con Israel. Entonces yo digo, no, sí. David dijo de que quería caer en las manos de Dios porque Él era misericordioso. Y de hecho, sí tuvo misericordia, porque si no hubiera destruido todo Israel. Pero sí mató bastante gente. Porque también
por el hecho de que, como les digo, yo tengo ese dicho, nosotros somos el problema. No fue por Dios. Yo solo quería bendecir a David. Yo solo quería bendecir al pueblo de Israel. David hizo algo malo y tuvo que acontecer lo que debía acontecer. Entonces, nosotros somos los que estamos mal del coco. No nos funciona bien, nosotros hacemos las cosas como no las debemos de hacer. Nosotros incluso retamos a Dios para que nos castigue. Y yo no sé, yo tengo el pensamiento de que el coronavirus es un castigo de Dios para los hombres. No les voy a decir de que así es, pero yo eso es lo que creo. Y si así es, no les voy a decir de que está incorrecto. Porque yo tengo el pensamiento, según Apocalipsis, de que nosotros no merecemos más. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas al revés, para ya no ser el problema nosotros. Y si no somos nosotros el problema, como Dios es perfecto, todo va a acontecer bien. Ya no vamos a ver nada de eso. Pero en cuanto a nuestras vidas, porque nosotros ya vimos Apocalipsis, como Dios lo sabe todo, Él ya sabe de que hay muchos que no se van a arrepentir y por eso es que eso va a acontecer. En cuanto a nosotros sí hagamos las cosas al revés, nosotros sí analicemos lo que los demás no quieren analizar, lo que los demás no quieren hacer, que es buscar de Dios. Porque yo me doy cuenta cada vez que yo me alejo de Dios, de que a mí mismo me va mal. Incluso esa seguridad, esa fortaleza que se puede sentir, se aleja de mí cuando yo me alejo de Dios. Cuando yo me siento alejado de Dios, me siento todo inseguro, que ni hablar puedo, que no hay no sé, se siente una inseguridad, no se siente. Cuando me siento cerca de Dios, se siente una seguridad y una fortaleza que no les podría explicar. En cambio, cuando estoy lejos de Dios, cuando me estoy alejando de Dios, se siente una debilidad total que uno dice, ojalá que no me vaya a tentar el diablo porque voy a caer. Y además de que voy a caer en el pecado, me voy a castigar Dios. Entonces, vayamos siempre a Primera de Corintios 10:10. Oigan, y sigan analizando el versículo 11, de que ha sido escrito para nosotros. Oigan, vaya, leamos el 11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ha sido dejado para nosotros, para que hagamos bien las cosas, para que no nos pase lo mismo que a Israel. Para que en medio del coronavirus Dios sea quien nos guarde. Para que en medio del coronavirus Dios sea quien nos bendiga y nos fortalezca aún. No para que nosotros viendo la pandemia, partándonos mal, lo enojemos más. Vaya, y sí, versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Números 14. Estas cosas son inventadas, no, ya les digo que estamos viendo dónde acontecieron. Y mire, desde ya terminando la Biblia, estamos recordando todavía lo que hicieron al inicio el pueblo de Israel. ¿Por qué? Es que estos son dignos de que les demos una copa de oro por inteligentes. Por inteligentes, no. por ser inteligentes, de lo que les digo, de que tenemos una inteligencia bestial, una inteligencia de animal. Y los animales piensan, ¿no? Por eso. Números 14. Por eso yo una vez les dije, estando meditando allá en la iglesia, les dije a unos hermanos, no, si nosotros somos bastante inteligentes, nosotros necesitamos que nos den un trofeo de este tamaño, conforme a de más alto que yo todavía, de unos 2 metros, conforme al grado de falta que tenemos nosotros de inteligencia. Y les dije,
si ustedes ven que la gente se anda apartando de Dios, háganle burla. Porque en realidad es ser demasiado sobados, pues. No voy a decir sobados. Háganle burla. Y si alguna vez me ven a mí que me alejo, también háganme burla, por dundo, les digo. Yo sí les dije. Y si alguna vez lo hago, ustedes también háganme burla, porque no es nada bueno. Es algo que, como les digo, da tanta lástima que hasta dan ganas de pegarle un coscorrón a las personas en la cabeza. No, de verdad, si alguna vez lo hago, háganme burla. Porque no es nada que andar alabando. No hay nada por qué ponerse feliz. Incluso la sabiduría dice en Proverbios de que se va a burlar de los que hagan el mal. Cuando venga sobre ellos su castigo, lo que a ellos les corresponde. Ahí lo dice en la Biblia. Entonces yo digo, también me burlo a mí. ¿Por qué? Por no usar mi cabeza como la debo usar. Porque estando bien, ir a buscar el mal, entonces yo digo, háganme burla. Si la sabiduría misma lo dice en Proverbios que me va a hacer burla, ustedes también háganme burla. Vaya, dijimos Números 14, ¿verdad? Números 14, 36 y 37. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Vaya. Si no habíamos visto lo que les pasó a los espías que hablaron mal de la tierra prometida, ahí está. Porque ya habíamos visto esto de que habían unos espías que fueron enviados a reconocer la tierra y que llegaron unos y que solamente hablaron lo malo. Pero hubieron dos que sí vieron el hecho de que Dios estaba de su lado y que aunque el enemigo fuera grande, ellos lo iban a poder vencer. Pero estos le contagiaron su mal pensamiento y su murmuración también. Se la transmitieron al pueblo de Israel. Entonces hicieron pecar al pueblo, además de pecar ellos. Entonces, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque por culpa de ellos. Y el versículo 11, ya les dije, el versículo 11 de 1 Corintios 10, que lo dice todo. Esto nos da ejemplo de lo que nos pasará a nosotros en nuestras rebeliones. Castigo, obviamente, que por eso no me quiero alejar de Dios. Yo quiero hacer las cosas al revés. Yo siempre he dicho, no hay que hacer lo que todo el mundo hace, hay que hacer lo que está bien. Porque todo el mundo normalmente hace lo malo. Normal, porque si no, por eso dicen, por eso estamos así como estamos, dicen. Por eso existe ese dicho. Porque es verdad, la mayoría no hace lo bueno, no hace lo que debería hacer. Entonces nosotros hagamos lo que debemos hacer. Nosotros, si estos hicieron las cosas mal, hagamos las cosas al revés. Y vayamos a Salmo 78. Ese capítulo habla precisamente de Dios siendo bueno igual que siempre. Porque es salmos, son alabanzas escritas ahí. Pero habla de la infidelidad de Israel, otra vez hablando de Israel. A pesar de lo bueno que fue Dios. Sí, Salmos 78. Ese versículo, no, el capítulo entero.
habla de lo que casi toda la historia del Antiguo Testamento. Bueno, no toda la historia del Antiguo Testamento, digamos que habla de toda la historia del Antiguo Testamento hasta que empezaron los reyes. Y habla entonces como nos cuenta toda la historia, ahí están todas las historias de las veces que Israel hizo lo malo. Ahí están todas las historias de cuando Dios fue fiel y lo guardó, pero ellos no. Díganme qué dice en el título de ese capítulo. Fidelidad de Dios hacia su pueblo. Vaya, ahí está. Y eso es lo mismo que pasa ahora. Nosotros no somos fieles, es mentira. Pero hoy yo tengo un pensamiento. Solo porque los demás cristianos no sean fieles a Dios no significa que yo voy a querer ser igual. Nosotros dejemos a los demás. Eso no importa. Si nosotros les podemos hacer ver que cuando están haciendo las cosas mal, hagámoslo, pero nosotros preocupémonos más por hacer nosotros las cosas bien, porque también ahí van a ver un ejemplo y van a decir, pues sí se puede. Porque igual, yo les he dicho de que yo estando en la escuela, muchos decían ser cristianos. Algunos quizás por hacer plática conmigo, no sé. Pero la cosa es de que yo decía, ninguno de estos parece cristiano. Entonces yo voy a ser igual que ellos. Porque es fácil hacer lo mismo que los demás hacen. Eso es fácil, con tal de que no me digan nada. Si yo hago lo mismo que todos los demás hacen, voy a ser aceptado en un grupo, voy a tener bastantes amigos y todo eso. Pero si no lo hago, no. Yo decía, pero no solo por eso voy a ser igual a ellos. Dije, yo tengo que ser diferente. ¿Por qué? Por mi bien también. Porque a ellos les va a ir mal, a mí no. Pues, si otros quieren ser castigados, yo no. Y de hecho, hay compañías que en realidad, yo decía, si yo me ando juntando con estas personas, más que algo malo se me va a pegar de ellos. Porque, por ejemplo, en la escuela yo lo que más veía es que los varones tocándose y jugando como que era uno hembra y el otro también hembra, o como que era uno varón y el otro hembra. Entonces, a mí no me gustaba, no me llamaba la atención andar con ellos. Dije, mejor sí voy a andar con la Biblia y voy a andar leyéndola y no me voy a juntar mucho con estos, porque todos raros, dije. No, literalmente, eran bastante raros. Y yo decía que eran solo mis compañeros, pero en realidad ya que yo viendo que en todas las escuelas hacen así, que todos empiezan a hablar así, pura mujercita, empiezan a agarrar, empiezan a abrazar, bien raro, empiezan a hablar como mujer y no sé qué. Entonces yo dije, ni me conviene juntarme con ellos mejor. Entonces, hay que les vaya mal a ellos. Si se puede hacerles entender, y hay algunos que sí entienden y que se ponen a pensar, y de verdad yo debo de cambiar, yo no vivo como un cristiano verdadero, y por el hecho de no vivir como un cristiano verdadero, ya que solo vivo en pecado, no vivo bien, entonces debo de cambiar. Si se puede, hay que hacerlo, porque en realidad hay que hacerlo, pero los que en realidad nos podemos asegurar de hacer las cosas mejores nosotros. Y es una lucha de cada día, porque tenemos que pelear con nuestras propias locuras, nuestros propios caracteres, nuestras propias cosas. Por ejemplo, yo tenía algo que yo era un gran violento cuando estaba pequeño, y tuve que luchar con eso. Hoy digo que ya no lo soy, pero a ver. Bueno, hoy ya no le he reventado la cabeza a nadie, así que digo de que no soy violento. Antes a cada rato le reventaban, me la reventaban, así de que eso es difícil, pelear con uno mismo. Pero veamos ahora a Israel. 5 y 8, versículos 5 y 8. Él, o sea Dios, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Ahí está hablando de Israel.
para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Por eso dice el título de ese capítulo, fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Porque aquí dice de que esto, aquí también está diciendo de que esto fue escrito. Bueno, aquí también está diciendo de que se debe hacer saber a los demás, bueno, aquí dice a sus hijos. Está diciendo de que se les debe enseñar, de que tienen que poner en Dios su confianza, que deben de guardar sus mandamientos, que no sean como sus padres, porque aquí dice de que fueron infieles. Pero ¿qué se les está haciendo saber? ¿Por qué? Porque ya sabemos de que hubo consecuencias por su infidelidad. Y esto es para Israel. Aquí dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Él mandó que se les enseñara a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, o sea, todavía después de ellos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Aquí Dios, les mandó de que les enseñasen a sus hijos, para que no fueran igual a los anteriores, que no fueron fieles y que les fue mal. Porque de hecho muchos de los que iban para la tierra prometida no llegaron por el hecho de ser rebeldes. Y esto es para Israel, ya les dije, pero a nosotros nos incumbe por el hecho de que ellos eran el pueblo de Dios. Y nosotros lo somos ahora, por eso nos incumbe. Porque estamos viendo el actuar de Dios para con un pueblo que actúa de tal manera. Bueno, si actúa de una manera correcta, solo vamos a ver lo que nosotros anhelamos ver. Podemos ver alguna prueba por ahí, pero vamos a ver la bendición de Dios y cómo Dios nos guarda. Pero al no ser rectos, lo que vamos a ver es castigo. Salmo 78, 13 al 16, el mismo capítulo. Dividió el mar, ¿quién? Dios, y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego, hendió las peñas en el desierto y les dio beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Aquí Dios está siendo bueno y mostrando su poder. Todo lo que hizo en el camino de Israel a la tierra prometida. Ahí está, nosotros ya lo sabemos. Pero aquí viene el actuar común del ser humano, el que no debería ser así porque en realidad por eso nos va mal. Por eso, como ya les dije, por eso estamos como estamos. Versículo 17 al 20. Pero aún, oigan, arriba está lo que Dios hizo, siendo bueno, siendo fiel, diciendo que los iba a sacar y los sacó, y cuando tenían necesidades en el desierto Él las suplía. Pero aún volvieron a pecar contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Hay mejores maneras de pedir algo, ¿verdad?
Esta es la manera. Póngase a pensar que fuera con usted la cosa, para que entienda por qué Dios se habría de enojar. Imagínese de que alguien llega y le llega a pedir por favor algo, que tiene necesidad y se lo expresa de la manera más expresiva posible. Pero llega alguien y le dice a usted: mira, aquella vez me regalaste tal cosa, ¿no me puedes regalar otra cosa? Otra mejor. ¿No tenés algo mejor por ahí que me regalé? Póngase a pensarlo. Sí, sin vergüenza, yo no. Todavía quiere más. ¿Verdad que hay maneras de hacer las cosas? Y esto lo que no tuvieron es manera de hacer las cosas, porque Dios ya sabía de que tenían necesidad. Y Dios les iba a proveer, pero estos lo hicieron de una manera que no era debida. Y con gran orgullo, porque pidiendo comida a su gusto, dicen. Yo a veces también digo, yo quisiera comer otra cosa, Dios, pero yo ni que me des de comer merezco, así que mejor no. Pero el actuar común del ser humano, Dios había mostrado su poder y los había guardado. Todo acontecía bien, todo pasaba bien, no había ningún problema mientras obedecían, haciendo las cosas como Dios decía. En obediencia se ven maravillas y milagros, mas con una mala actitud, digámosle desobediencia, lo que estaba ocurriendo aquí, estos hablaron en contra de Dios y lo tentaron. Entonces hubo como consecuencia un castigo. Y veamos qué es lo que pasó y lo que dice en el versículo 21. Por lo tanto, oyó Jehová y se indignó. Ve. Cuando alguien se indigna, normalmente dice, ve. Se indignó y se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel. Yo creo que vamos a hacer cuarta parte pero ya sabemos qué tipo de cosas le aconteció a Israel. Y como ya les dije, en obediencia se ven maravillas y milagros, porque Dios no tiene por qué regañarnos. Dios no lo hace con la intención de, ya tengo días de no regañarlo, voy a inventarme algo para regañarlo. No, Dios no es así. Pero en desobediencia, Dios es justo. Y yo les dije, Dios no va a cambiar por el hecho de amarnos. Dios siempre va a seguir siendo justo. Entonces tomemos el ejemplo que mejor nos parezca. Hay dos ejemplos. Según lo que queramos lograr. Si nosotros queremos lograr la bendición de Dios, hagamos lo que Israel hacía cuando sí obedecía a Dios. Pero si queremos lograr castigo, hagámoslo como lo hacían en este momento, como lo que vimos también allá en 1 Corintios 10. Milagros o corrección, ahí lo que nosotros queramos. Hoy sí volvamos a 1 Corintios 10, 12, que hay algo bastante bonito que se lo quiero regalar, pero no es mío, sino que Dios se lo pone. Así de que Él se lo va a regalar. Y me lo va a regalar a mí también. 1 Corintios 10, 12. ¿Quién lo lee? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vaya, qué bonito. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Tengan cuidado. Inclinemos nuestros rostros. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. No hemos dejado de ver, Señor, en esta parte, en lo que hemos visto ahora, que tú eres bueno, que tú eres grande, que tú tienes poder, Señor, para hacer maravillas. Pero nosotros muchas veces estorbamos nuestra propia bendición, nosotros la detenemos. No es lo que queremos hacer, sino atraerla, Señor, atraer tu bendición. No queremos en realidad, Señor, que tú tengas una actitud de enojo, Señor, para con nosotros, que estaría bien fundamentada por nuestras actitudes, sino que queremos, Señor, que usted es totalmente alegre con nosotros. Ayúdanos, Señor, a portarnos de la manera que a ti te alegre y te agrade. Pues
Nosotros, Señor, es verdad que no somos perfectos, no somos lo mejor del mundo ni nada. De hecho, somos lo peor. Pero a causa de eso, Señor, sabiendo que somos lo peor, cómo te hemos deshonrado y que tú te mereces lo mejor, ayúdanos a ser mejores, Señor, cada día. Porque te queremos honrar, tú eres bueno, eres grande, eres poderoso. Y lo que más nos deja, Señor, perplejos de tu grandeza y tu poder es que lo ocupas, Señor, para nuestro cuidado, que cada día lo haces. Gracias porque así es. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos. Ayúdanos, Señor, a corresponder a tu bien, a ser buenos, Señor, a buscar agradarte, a no pagar, Señor, mal por bien, y menos, Señor, a ti que tú eres el creador de todo, menos a ti que eres la persona más buena que existe, menos a ti, Señor, que eres el que más nos puede aguantar y lo hace, porque conoces cada uno de nuestros pensamientos, Señor, por lo tanto sabes todo el mal, todas las concupiscencias, Señor, que pasan por nosotros. Te pedimos perdón por ellas. Y también, Señor, de la misma manera poder ser mejores cada día. Que a través de tu Espíritu Santo, Señor, seamos cambiados, Señor, para ser cada día mejores. Gracias por ese privilegio. Gracias por tu palabra, Señor. Déjanos también guiarnos a través de ella. Pues es tu palabra, Señor. Las palabras del Todopoderoso. La perfección, los pensamientos del Todopoderoso, del que es perfecto, expresado, Señor, en páginas, Señor, para que nosotros tengamos acceso a ello, para que nosotros hagamos las cosas de la mejor manera. Guárdanos, Señor, protégenos, guarda nuestras familias, Señor, guárdalas de las enfermedades, Señor, de esta situación actual, los que estén enfermos, Señor, dale sanidad, que solamente tú tienes poder para hacerlo, no hay nadie más. No conocemos de otro Dios que haya hecho lo que hizo por Israel en el desierto, no conocemos de otro Dios que haya dado victoria a los reyes como lo hiciste tú. No conocemos de otro Dios que haya guardado tanto, Señor, a los apóstoles, o que haya hecho tantos milagros. No conocemos a otro Dios que se haya hecho carne para venir a no solamente hacer milagros y a predicar, sino a dar su vida por nosotros. Gracias porque así eres tú, y ayúdanos, Señor, a corresponder a lo que tú eres. Te glorificamos, Señor, y te pedimos, te hacemos estas peticiones en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.